Muy bien, entonces hoy día vamos a conversar sobre convulsiones en el recién nacido, en el neonato, y las convulsiones en el recién nacido es una situación clínica que se presenta con cierta frecuencia. Yo estoy seguro cuando ustedes sean internos y estén rotando en el servicio, seguramente van a tener la oportunidad de evidenciar alguna convulsión en el recién nacido, ya sea prematuro o en el niño a término. Vamos a tratar en esta clase sobre 5 aspectos. Primero, etiología, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Empezamos con la definición. Una convulsión se define como una alteración paroxística en la función neurológica y se presenta aproximadamente en el 1% de los recién nacidos. ¿Y cuál es la causa de esta convulsión, de esta alteración paroxística? Esto ocurre cuando las neuronas sufren una despolarización como resultado de una migración interna del sodio, y la repolarización va a ocurrir mediante la salida de potasio. Este fenómeno de despolarización puede ocurrir por un fallo de la bomba de sodio y potasio, podría ocurrir por un exceso relativo de neurotransmisores que excitan, podría ocurrir por una deficiencia relativa de neurotransmisores que inhiben, y finalmente por una alteración de la membrana neuronal. O sea, cualquiera de estos 4 mecanismos podrían ocasionar una convulsión en el recién nacido. ¿Cuáles son las causas de convulsiones en el recién nacido? Tenemos, en primer lugar, la asfixia perinatal. Es la causa más común. Las convulsiones secundarias a una asfixia habitualmente ocurren dentro de las primeras 24 horas de vida. Recuerden ustedes que los prematuros habitualmente presentan convulsiones tónicas generalizadas. Los recién nacidos a término generalmente son clónicas multifocales. Una hemorragia intracraneal también puede ser causa de convulsiones. La hemorragia puede ser a nivel subaracnoideo, podrían ser intraventriculares, sobre todo en los niños prematuros, podrían ser subdurales, y las hemorragias subdurales habitualmente suelen producir convulsiones focales. Anormalidades metabólicas también pueden ocasionar convulsiones, hipoglicemias severas, hipocalcemias severas, hiponatremias severas, hipernatremias severas, son causas de convulsiones en el recién nacido. Otros trastornos que pueden ocasionar convulsiones en el recién nacido, además de la asfixia, de la hemorragia y de estas alteraciones metabólicas, tenemos cuando hay una dependencia de la piridoxina, cuando hay trastornos de aminoácidos, ¿no?, en el metabolismo, estos errores innatos del metabolismo donde participen los aminoácidos, pueden ser causa de convulsiones. Infecciones a nivel del sistema nervioso central también son causa de convulsiones. Menos frecuentes, por lo menos en nuestro medio, tenemos abstinencia de drogas, ¿no? Madres drogadictas que entran en abstinencia pueden ocasionar convulsiones en el recién nacido. Cuando se expone a toxinas, por ejemplo, anestésicos locales, cuando se dan estos partos asistidos, donde uno coloca anestesia, el anestesiólogo nos coloca anestesia para evitar el dolor en la madre, de pronto se pueden producir convulsiones por estos anestésicos locales. Malformaciones congénitas, ¿no?, una agenesia del cuerpo calloso, por ejemplo. Y ya más raro, trastornos convulsivos hereditarios, por ejemplo, una epilepsia familiar benigna. Bueno, esas 9 situaciones clínicas son las que nos pueden llevar a convulsiones en el recién nacido, pero las más comunes
son estas tres primeras: asfixia, hemorragia y anormalidades metabólicas. Cuadro clínico. Entonces, ya definiendo lo que es una convulsión, sabiendo ya los mecanismos fisiopatológicos, conociendo la etiología de estas convulsiones, vamos a hablar del cuadro clínico de una convulsión en el recién nacido. En la práctica clínica, a veces tenemos dificultad en definir si un movimiento anormal que observamos en el recién nacido, tenemos dificultad a veces en definir si se trata realmente de una convulsión o es un movimiento que simula una convulsión. Y entonces en sus textos van a encontrar estos 6 parámetros que nos ayudan a definir si realmente estamos ante una convulsión o de pronto estamos ante un movimiento que simula una convulsión. Miren, una convulsión habitualmente no tiene una causa clara de provocación y puede ocurrir mientras el recién nacido esté despierto o de pronto dormido. Un movimiento que simula una convulsión generalmente es disparado por el tacto, es desencadenado por el tacto. Por ejemplo, estos movimientos que llamamos clonus. Y habitualmente suceden solo en el sueño, que son las famosas mioclonías benignas del sueño. Duración. Una convulsión suele durar de unos segundos a unos pocos minutos. En cambio, un movimiento que simula una convulsión puede ser muy prolongada, puede durar minutos. Cualidad. Una convulsión suele ser similar cada vez. En cambio, un movimiento que simula una convulsión suele ser diferente cada vez que se produce este evento. Compromiso ocular. En una convulsión, los ojos normalmente están abiertos y entonces tenemos la oportunidad de ver que estos ojos que están abiertos se desvían. En cambio, en un movimiento que simula una convulsión, los ojos habitualmente permanecen cerrados. Estado de alerta. En una convulsión, el bebé no responde al estímulo durante el episodio de convulsión. En cambio, en un movimiento que simula una convulsión, se observa que el bebé está alerta, está lúcido, despierto. Capacidad para suprimir. Una convulsión no se puede detener al levantar al bebé o sujetar las extremidades. En cambio, un movimiento que simula una convulsión puede detenerse agarrando, por ejemplo, esa extremidad que está presentando ese movimiento, o puede detenerse despertándolo al bebé, por ejemplo, si estuviese con mioclonías benignas del sueño. Entonces, estos 6 parámetros semiológicos nos ayudan de alguna manera para definir si estoy ante una convulsión o estoy ante un movimiento que simula una convulsión. Y siempre hay que tenerlos en cuenta. Ahora, si realmente estoy ante un movimiento convulsivo, tengo que procurar definir si estoy ante un movimiento convulsivo clónico, tónico, mioclónico, un movimiento convulsivo focal, que se le llama también sutil, o es un movimiento convulsivo subclínico. Clónico. Recuerden, son movimientos rítmicos de los grupos musculares, componentes rápidos y lentos del movimiento y tienen una frecuencia de 1 a 3 sacudidas por segundo. El tónico es una flexión sostenida o una extensión sostenida de los grupos musculares axiales y o apendiculares. La convulsión mioclónica son sacudidas rápidas, ¿no? La clónica son movimientos, sí, sacudidas pero no rápidas. Estas son sacudidas rápidas de las extremidades.
y puede comprometer a un solo grupo muscular o puede comprometer a varios grupos musculares. Las convulsiones focales, también llamadas sutiles, pueden ser desviaciones oculares tónicas, aperturas oculares sostenidas, fijación ocular o de aleteo, movimientos orofaciales linguales como masticación, contracciones de la lengua, chupeteo de los labios, movimiento de los miembros como un ciclismo, un remo, o de pronto no hay ninguno de estos movimientos, pero se presenta un fenómeno autonómico. El niño de pronto se pone taquicárdico, bradicárdico o presenta apnea. Y los movimientos convulsivos subclínicos, como su nombre lo dice, no hay evidencia, no hay signo clínico externo y por consiguiente clínicamente no se puede hacer un diagnóstico. Ahí tendríamos que hacer un diagnóstico con el electroencefalograma. Y la gran mayoría de convulsiones en el recién nacido, ustedes lo van a leer en sus textos, son subclínicas. Por eso es importante hacer un monitoreo con el electroencefalograma en estos niños de riesgo. Bien, entonces, han visto los recién nacidos pueden presentar convulsiones tónicas, clónicas, mioclónicas o sutiles. En ningún momento les he referido que el recién nacido puede presentar convulsión tónico-clónica. Esto no se suele observar en el recién nacido. Y se los comento porque la otra vez por allí en servicio conversando, no sé, habían hecho una tesis sobre convulsiones en el recién nacido y curiosamente en esa tesis ponían que la convulsión más común en el recién nacido, en ese servicio, no voy a decir el nombre, era convulsiones tónico-clónicas. Y las convulsiones tónicas clónicas, bueno, en medicina todo es posible, pero es muy raro en el recién nacido, ¿ya? Por inmadurez del sistema nervioso central no se suele observar esas convulsiones tónico-clónicas. O son tónicas, o son clónicas, o son mioclónicas, o son sutiles, pero no tónico-clónicas, que son la convulsión característica eso que deben sí haberlo visto de algún paciente con epilepsia, ¿no? Bien. Entonces, cuando estén de internos, si ustedes observan que un niño convulsiona, bueno, pues tienen que procurar definir si es tónica, clónico o mioclónica. Pero no suelen ser, van a ver ustedes las tónico-clónicas generalizadas que se ven característicamente en una persona con epilepsia. Bien, además de la convulsión, que tenemos que tratar de definir qué tipo de convulsión, encontrando otros hallazgos clínicos, nosotros ya podemos pensar en la etiología. Y en esta tablita es bien interesante y clásicamente está en todos sus libros de neurología neonatal. Miren, si un recién nacido convulsiona, y además clínicamente está letárgico, está hipotónico, tiene una mala respuesta a los estímulos, está con una succión débil, bueno, nosotros tenemos todo el derecho de pensar que este niño está cursando con una encefalopatía neonatal. O sea, la causa de esa convulsión probablemente sea una encefalopatía neonatal. Y dentro de esta encefalopatía neonatal tenemos la encefalopatía hipóxico-isquémica, que la vamos a hacer en una clase. Podría ser un accidente cerebrovascular o podrían ser errores congénitos del metabolismo. Las causas de esa encefalopatía. Lo más común seguramente la encefalopatía hipóxico-isquémica. Si este recién nacido convulsiona y es un recién nacido con un grito agudo, es un niño que se le ve angustiado, nervioso, difícil de consolar, yo lo arrullo, lo cargo y este niño igual sigue irritado, ansioso, miren, lo que hay que pensar es una abstinencia de drogas y ese niño seguramente está cursando con un síndrome de abstinencia neonatal, una abstinencia de drogas de la madre, ¿no? Y ese niño está cursando con un síndrome de abstinencia neonatal. Si es un recién nacido que convulsiona y tiene macrocefalia, podríamos estar ante una hidrocefalia o una malformación cerebral como causa de esa convulsión.
Si es un recién nacido que convulsiona y tiene una microcefalia, podríamos estar ante un recién nacido con una infección congénita tipo TORCH o Zika. Si es un recién nacido que convulsiona y presenta un rash, una erupción en su cuerpo, macular, papular, maculopapular, bueno, podría ser un niño portador de un herpes simple, podría ser portador de una infección por citomegalovirus o podría ser portador de una infección por toxoplasma. Si es un recién nacido que tiene las famosas manchas de hoja de cenizas, claramente nosotros lo primero que se nos va a venir a la cabeza es una esclerosis tuberosa. Si tiene un hemangioma plano y convulsiona, vamos a pensar en un síndrome de Sturge-Weber. Si tiene falta de cabello en un área localizada, o sea, tiene una alopecia así localizada, vamos a pensar en una aplasia cutis congénita. Si tiene diversos nevos en el cuerpo, vamos a pensar en una melanosis neurocutánea. Si tiene ampollas en un patrón de dermatoma, vamos a pensar en una incontinencia pigmentaria. Si ese niño está con los ojos cerrados, labio leporino y paladar hendido, definitivamente vamos a pensar en una malformación cerebral. Si tuviese labio leporino y paladar hendido, vamos a pensar en una holoprosencefalia. Si tiene un olor corporal inusual, vamos a pensar en errores congénitos del metabolismo. Si es un niño que convulsiona después de comer, vamos a pensar, después de alimentarse, vamos a pensar un defecto del ciclo de la urea. Y si es un recién nacido con convulsiones y está ictérico, definitivamente vamos a pensar en un kernicterus. O sea, los hallazgos en el examen físico ya nos van a orientar hacia la etiología. O sea, no solamente es el niño que convulsiona, tenemos que examinar y si encontramos alguno de estos hallazgos, ya pensamos en una determinada etiología. Bueno, estas convulsiones que hemos hablado de mioclónicas, tónicas, clónicas, sutiles, a su vez pueden ser, por ejemplo, las convulsiones clónicas podrían ser focales y multifocales. Las convulsiones tónicas en el recién nacido también podrían ser focales y generalizadas en el cuerpo. Las convulsiones mioclónicas pueden ser focales, multifocales o generalizadas. Y las convulsiones sutiles, bueno, ya los mencioné en el cuadro anterior, pueden ser movimientos de pestañeo, chupeteo, movimientos de nado, remo, pedaleo, episodios apnoicos, ¿no? Entonces, el neuropediatra, cuando le hacemos interconsulta porque un niño presenta una convulsión, siempre nos pregunta, oye, ¿fue sutil, clónica, tónica, mioclónica? Ah, doctor, fue clónica. Y al internito le pregunta, ¿y fue focal o multifocal? O sea, no solamente vamos a definir el nombre, convulsión, sino tenemos que definir los dos apellidos, clónica y si fue focal y multifocal, ¿ya? Yo sé que a veces no es fácil, como le digo, definir, pero debemos tratar de precisar en la mejor manera posible qué tipo de convulsión ha presentado el recién nacido. Ahora, ya saben que los recién nacidos pueden presentar movimientos paroxísticos que pueden confundirse con convulsiones, que son las mioclonías, el sueño, nerviosismo, un niño muy ansioso, los clonus, los temblores. Sí, pues, por eso les presenté el primer cuadro con 5 parámetros que nos ayudaban a definir si estamos ante una convulsión o un movimiento que simulaba una convulsión. Ahora, el 80% de las convulsiones neonatales reflejan una lesión cerebral aguda. Miren, el 80%. Solo un 20% probablemente se trate de una lesión cerebral crónica. O sea, la gran mayoría son lesiones cerebrales agudas.
Y el diagnóstico debe ser confirmado con monitoreo electrográfico, ¿no? Ya les mencioné que las convulsiones son difíciles de diagnosticar solamente mediante la observación clínica. El diagnóstico definitivamente es más preciso cuando se usa un electroencefalograma, el clásico o un electroencefalograma de amplitud integrada, que es más práctico, ¿no? En las unidades de cuidados intensivos, así como se monitoriza la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la oximetría de pulso, la presión arterial, tenemos un trazado de electrocardiográfico. Bueno, también estos monitores incluyen ahora un trazado de electroencefalograma. Las convulsiones pueden ser subclínicas y por consiguiente estas solamente pueden ser identificadas con el electroencefalograma y como les mencioné anteriormente, la mayoría de estas convulsiones en recién nacidos son subclínicas. O sea que si no pongo un electroencefalograma seguramente no las voy a diagnosticar. Acá se lo anoto, ¿no? Las convulsiones subclínicas, miren, constituyen hasta el 80% de las convulsiones. O sea, aquellas unidades que no tienen electroencefalograma solamente pueden llegar a diagnosticar el 20% de las convulsiones y el resto seguramente se les va a pasar. O sea, sí o sí, doctor, tenemos que tener un electroencefalograma. Sí, pues lo tenemos que tener. Recuerden ustedes que en aproximadamente la mitad de los casos, la administración de medicamentos anticonvulsivos solo causa desacoplamiento. ¿Qué significa? Que el medicamento suprime los signos externos, pero las convulsiones electroencefalográficas continúan. Con mayor razón, tengo que tener un electroencefalograma cuando estoy ante un niño que convulsiona. Muy bien. Entonces hemos definido una convulsión, hemos hablado de la etiología de las convulsiones, del cuadro clínico y ahora vamos a conversar sobre el diagnóstico. Bueno, como toda situación clínica, toda enfermedad, vamos a hacer el diagnóstico siempre en base a antecedentes. Hay que hacer antecedentes familiares. Un buen examen físico, y han visto cómo con determinados hallazgos físicos podemos pensar en una etiología. Tenemos que hacer estudios de laboratorio, sobre todo cuando pensamos en problemas metabólicos. Estudios radiológicos cuando pensamos en hemorragias o malformaciones del sistema nervioso central. Básicamente, más que una tomografía, ahora hacemos resonancia magnética, que es un diagnóstico más preciso, sobre todo para ver etiología. Y finalmente, el electroencefalograma es el método preferido y estándar de oro para el diagnóstico de una convulsión. Estos parámetros sirven para determinar la etiología de la convulsión, pero para definir si realmente es o no es una convulsión, obviamente usamos el electroencefalograma. Tratamiento. Bueno, va a depender de la causa, ¿no? Doctor, si estoy ante una hipoglicemia, hay que corregir esa hipoglicemia y solucionamos el problema. Si estoy ante una hipocalcemia, hay que corregir la hipocalcemia y solucionamos el problema. Si estoy ante una infección del sistema nervioso central, una infección, tengo que darle tratamiento antibiótico. Pero a veces no es fácil llegar a un diagnóstico y mientras tanto, hasta que hagamos los estudios y precisemos el diagnóstico, bueno, tenemos que darle un anticonvulsivante al bebé para que no siga convulsionando. Y en recién nacidos, ¿cuáles son los anticonvulsivantes de elección? Bueno, acá se los menciono: fenobarbital y fenitoína. Y habitualmente los administramos durante 15 días y con eso va a ser un tiempo suficiente para que se dan las convulsiones. Y ya nos va a dar un tiempo suficiente para llegar a un diagnóstico. En este cuadro les menciono las dosis de estos anticonvulsivantes y otros anticonvulsivantes que podrían utilizarse en recién nacidos, pero los de elección son fenobarbital y fenitoína.
En este cuadro vamos a hablar sobre la dosis de carga, dosis iniciales adicionales, si es que no se dé la convulsión, los niveles en plasma que deberían tener estas drogas y cuál es la dosis de mantenimiento. Bien, fenobarbital, que es nuestra primera droga de elección. Este fenobarbital, la dosis de carga en recién nacido es de 20 miligramos por kilo por vía endovenosa. Si con esta dosis no se dé la convulsión, yo voy a administrarle 10 miligramos por kilo adicional. No se dé la convulsión, podría administrar otros 10 miligramos por kilo por vía endovenosa. Doctor, no se dé la convulsión, ya no puedo administrar más fenobarbital, tendría que optar por otro medicamento o adicionar otra droga. ¿Ok? Lo ideal es que el valor de fenobarbital en plasma esté entre 20 a 40 microgramos por mililitro. Y una vez que he llegado a este valor, seguramente, y ya se dio la convulsión, voy a continuar con el fenobarbital a una dosis de 5 miligramos kilo día dividido en una o dos dosis. Esa va a ser mi dosis de mantenimiento. O sea, mi dosis de carga es 20. Se da la convulsión y lo mantengo entonces ya con una dosis de 5 miligramos kilo día. Fenitoína, que es mi segunda droga de elección. La dosis de carga es de 15 a 20 miligramos por kilo por vía endovenosa. Si no se da la convulsión, podría darle 10 miligramos por kilo por vía endovenosa una vez más. El nivel en plasma debería ser de la fenitoína total de 10 a 20 microgramos por mililitro y de la fenitoína libre, que no está unida a la proteína, a la albúmina, debería ser de 1 a 2 microgramos por mililitro. Una vez que se dio la convulsión con la dosis de carga, mi dosis de mantenimiento de esta droga va a ser de 3 a 5 miligramos kilo día dividido en 2 a 4 dosis. Siempre empezamos con el fenobarbital y si con el fenobarbital no logro controlar la convulsión, entonces además le vamos a dar a este recién nacido la fenitoína. Y seguramente añadiendo fenobarbital y fenitoína ya la convulsión va a ceder. También tienen otras alternativas, pero no es de primera ni segunda elección. Tenemos la lidocaína. La dosis de carga que nos recomiendan es de 2 miligramos por kilo por vía endovenosa y hay que administrarla de manera lenta, por lo menos un periodo de 10 minutos, ¿no? Y tratar de conseguir en plasma un valor de 6 a 7 microgramos por mililitro. Otra opción de droga anticonvulsivante que podríamos usar en el recién nacido son las benzodiazepinas, llámese midazolam, lorazepam, clonazepam. En el caso de midazolam, la dosis es de 0.05 miligramos por kilo endovenoso. Si es lorazepam, 0.05 a 0.1 miligramos por kilo endovenoso. Y si es clonazepam, 0.01 miligramos por kilo endovenoso. También van a leer esta última droga que se está utilizando en recién nacidos, en algunos centros, que es el levetiracetam, y la dosis de carga suele ser de 20 a 50 miligramos kilo endovenoso. En estas drogas benzodiazepinas y esta última levetiracetam, no se ha establecido claramente cuál es el nivel óptimo que debería estar esta droga en plasma para controlar las convulsiones. Miren, yo trabajo en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo y les soy sincero, nosotros no hemos utilizado en ningún recién nacido ni lidocaína, ni estas benzodiazepinas, y menos esta nueva droga, el levetiracetam. Seguimos utilizando lo que nos recomiendan, fenobarbital y fenitoína,
Y felizmente, gracias a Dios, la gran mayoría responde muy bien al fenobarbital y en algunos casos, que han sido los menos, hemos tenido que asociar al fenobarbital la fenitoína para el control de las convulsiones. Pronóstico. Esto también es importante. Claramente sabemos que las convulsiones dificultan el desarrollo normal del cerebro, ¿no? Un niño que convulsiona, definitivamente se va a afectar en su neurodesarrollo. Convulsiona una vez, probablemente no va a haber mayor problema, pero si convulsiona varias veces, sí va a haber una afectación de su neurodesarrollo. Y por eso nos preocupa el controlar estas convulsiones. Y por eso es tan importante tener un electroencefalograma, porque si no tienes un trazado eléctrico de la actividad del sistema nervioso central, va a haber muchas convulsiones que se te podrían pasar, que no las vas a diagnosticar, y obviamente eso va a tener una repercusión negativa en el recién nacido en cuanto a su neurodesarrollo. Los trastornos transitorios, sobre todo los metabólicos, hipoglicemia, hipocalcemia, hiponatremia, hipernatremia, suelen tener un pronóstico bueno. Sin embargo, las convulsiones secundarias a infecciones del sistema nervioso central, llámese una meningitis, llámese una encefalitis, llámese una meningoencefalitis, ya sea bacteriana o viral, sí, pues son de pronóstico malo. Seguramente ese niño se va a comprometer su neurodesarrollo. Las convulsiones secundarias a una encefalopatía hipóxico-isquémica, o sea, un niño que ha cursado con asfixia y hay un compromiso del sistema nervioso central, una encefalopatía hipóxico-isquémica, también son de pronóstico malo. En la clase que la vamos a hacer creo que el día miércoles, ahí vamos a hablar sobre cómo se compromete el neurodesarrollo. Malformaciones cerebrales. También son niños con malformaciones cerebrales, el pronóstico va a ser malo, son convulsiones de difícil manejo y obviamente estas convulsiones van a comprometer su neurodesarrollo. Ahora, si hablamos de tipo de convulsiones, característica de la convulsión, en general sabemos que las convulsiones clónicas tienen mejor pronóstico que las mioclónicas, ¿no? Y en general, las convulsiones en un recién nacido a término son de mejor pronóstico que un recién nacido pretérmino. Y cuanto más pretérmino es el niño y presenta convulsiones, seguramente el chance de compromiso de neurodesarrollo va a ser mayor. Muy bien, entonces, resumiendo, yo creo que lo que tenemos que tener claro en esta clase es, cuando sean ustedes internos, no se olviden de ese cuadrito para procurar definir si estamos ante una convulsión o un movimiento que simula una convulsión. Si creemos que ya estamos realmente ante una convulsión, tienen que tratar de definir si es una convulsión tónica, clónica o mioclónica, o una convulsión sutil. Y si definen que es una convulsión tónica, clónica o mioclónica, tienen que procurar definir si es focal, multifocal o generalizada. Y recuerden que lamentablemente la mayor cantidad de convulsiones son convulsiones subclínicas. O sea, con la clínica no voy a poder hacer el diagnóstico. Estos recién nacidos tienen que tener un monitoreo de su trazado, de la actividad eléctrica, del sistema nervioso central, para poder identificar estas convulsiones. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ninguna. ¿Ninguna? Muy bien, amigos, entonces nos vemos en la siguiente clase. Ya estamos ahí en contacto. Que les vaya bien, suerte.